Esta es nuestra segunda exposición. El tema es propiedades de los gases en el aire y en el agua. Nuestro equipo está conformado por Diana Cecilia Escada Hernández, Reyes Darío, López de Dios, Eric Adrián Arias Ruiz y una servidora. Propiedades de los gases en el aire y en el agua. Propiedades de los gases en el agua. Se dice que primero, para que haya vida en el agua debe de haber oxígeno. Los principales puntos o los principales factores que debe haber es que el oxígeno está disuelto en agua y se disuelve en distintas formas: por difusión entre la atmósfera y el agua, oxigenación por el flujo de agua sobre las rocas y los movimientos de las olas, la fotosíntesis de las placas acuáticas, y este oxígeno es consumido por seres heterótrofos y autótrofos. Más que nada, cuando se refiere al oxígeno, se refiere a los animales que viven dentro del agua, como lo son los peces, las ballenas, los anfibios, etc. Factores que hacen que haya oxígeno en el agua. La temperatura. En cuanto más fría está el agua, más oxígeno libre hay. Altura. Entre más altura hay mayor oxígeno, y si no hay mayor altura, por lógica disminuirá lo que es el oxígeno. Cantidad de soles en el medio. Cuanto más salinidad tenga el agua, más difícil tiene el oxígeno para disolver en el agua. Iluminación. Cuando más iluminación hay en ese lugar, el medio líquido puede encontrar oxígeno disuelto, puesto que si la luz llega a organismos fotosintéticos, esto produce oxígeno por la fotosíntesis. Debido a esto, muchos organismos son capaces de vivir en el medio. Dióxido disuelto en el agua. Se dice que las aguas naturales contienen dióxido de carbono debido a la respiración celular de un organismo acuático y la descomposición de materia orgánica. Hay disolución de carbonatos en el lavado de rocas por exposición de caliza, aguas calcáreas y salidas de gas de origen volcánico. Propiedades de los gases en el aire. Se dice que el aire está compuesto mayormente un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno. Se dice que el otro 1% está conformado por dióxido de carbono, nitrógeno, argón, neón, helio, metano, pitón, óxido nitroso, monóxido de carbono, xenón, ozono, dióxido de nitrógeno, yodo y amoníaco. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente subtema, que es la ventilación pulmonar. La ventilación pulmonar en mamíferos es el volumen de aire que se mueve entre el interior de los pulmones y el exterior. Su determinación realiza mediante el producto del volumen corriente por la frecuencia respiratoria, es decir, es el intercambio de gases. Tenemos una imagen representada aquí que entra oxígeno y expulsa dióxido de carbono, pero este oxígeno pasa a los alvéolos y lo expulsa como dióxido de carbono, como les había mencionado. Tenemos esta imagen que representa a un individuo de 70 kilogramos con una frecuencia respiratoria de entre 12 y 15 ciclos por minuto. El volumen del corriente es de 500 a 600 mililitros. Su ventilación sería de 6 a 7 litros por minuto. Bueno, en esta imagen nos representa los mecanismos de inspiración e inspiración. El mecanismo de inspiración es cuando el aire entra, el oxígeno entra por los músculos y se abre el tórax. Entonces, los pulmones se expanden al entrar el aire, y en la siguiente imagen, que es expiración, es cuando suelta el aire y lo expulsa como dióxido de carbono.
la regulación de la respiración por el sistema nervioso central. Da inicio en lo que es la corteza cerebral y pasa a lo que es la protuberancia anular, envía la información a lo que es el bulbo raquídeo. En él, con base a lo que es quimiorreceptores de cuerpo aórtico y carotideo y quimiorreceptores del bulbo raquídeo en específico, llega a lo que es la médula espinal mediante la respiración automática, lo que da origen a la respiración voluntaria. Para continuar explicando cómo se da la regulación del sistema respiratorio por base al sistema nervioso central, en esta imagen podemos observar que la información proviene de la corteza cerebral. Específicamente llega información a lo que es el bulbo raquídeo en ciertos núcleos que se conocen como grupo respiratorio dorsal y grupo respiratorio ventral. Aquí en esta parte del tallo cerebral vamos a encontrar cómo nacen ciertas neuronas que van a inducir al sistema respiratorio. Por ejemplo, uno de los nervios principales que se encargan de inervar a los pulmones son los nervios frénicos. Otros nervios que se encargan de inervar al sistema respiratorio son ramas del nervio vago que corresponden al par craneal número 10. Y estos nervios también tienen como función inervar aquellos músculos de la caja torácica que se encargan de los movimientos mecánicos de la ventilación. Es por ello la importancia de saber qué parte o qué estructuras del sistema nervioso central son los que tienen como función regular la sensibilidad y los reflejos motores en cuanto a la respiración. Aquí podemos ver cómo una rama del nervio vago puede inervar el pulmón izquierdo y ciertas ramas del nervio vago derecho, los pulmones derecho y también parte del diafragma, que es un músculo grande que también tiene como función el mecanismo de la respiración. Control de la respiración por quimiorreceptores. Cuando la ventilación aumenta, se dice que hay una retroacción negativa, y esto se da porque los músculos respiratorios se encuentran normalmente activos. Pero cuando la ventilación disminuye, ocurre que la presión aumenta, lo que hace que se produzca CO2 plasmático, y ese CO2 plasmático pasa de la sangre y llega hasta el cerebro. En el cerebro se induce una disminución del pH del líquido intersticial, lo que va a hacer que se liberen quimiorreceptores y estos vayan al bulbo raquídeo. Y estos quimiorreceptores lo que van a hacer es que van a inducir a las neuronas motoras de la médula espinal para que los músculos de la respiración se activen y entonces vuelva el organismo a tener una ventilación regulada.